Bueno, continuamos hablando todavía en este tema del mapa de riesgos y como lo comentábamos donde nos quedamos en la cápsula anterior, podemos seguir diciendo que para esta o recapitulando un poquito sobre el catálogo de riesgos, podemos decir que se deben utilizar metodologías de recolección de información, siendo de gran utilidad las entrevistas individuales y grupales con las personas responsables de los procesos organizativos en los que se va a poder realizar lluvias de ideas e indagar sobre riesgos materializados en el pasado, así como hacer uso de informes y estudios nacionales e internacionales que analizan las tendencias a corto y mediano plazo y en materia de riesgos, tales como el informe Risk in Focus, el cual es publicado anualmente y elaborado por un conjunto de institutos de auditores internos, por ejemplo, de Europa, incluido también varios países de habla hispana como España, y en la herramienta se ha incluido a modo de ejemplo, o podemos decir ahora en este proceso, que el catálogo de riesgos, pero la organización debe realizar un propio análisis interno y siendo fundamental que se acuerden la clasificación o taxonomía de riesgos que se van a emplear, así como el catálogo de riesgos que se desprende de cada una de las empresas, detallando para todos ellos una breve descripción. Por eso podemos decir que como riesgos estratégicos asociados con los objetivos clave a largo plazo y que surgen derivados de la posición estratégica que la organización toma en el entorno en que desarrolla su actividad. Por lo tanto, pueden surgir de las acciones de otros grupos de interés, de las decisiones estratégicas y de los cambios en el entorno competitivo. Por esto, puede haber un riesgo como un posicionamiento estratégico, que es una ausencia de actividades de promoción tanto por inexistentes como por irrelevantes o inadecuadas, que permitan obtener una ventaja con el resto de organizaciones del tercer sector. También un riesgo de innovación, que es una dificultad de transformación o adaptación a los cambios en el entorno, lo que va a repercutir en una pérdida de oportunidades o de posicionamiento. También un riesgo organizativo, que es una falta de alineación de la estructura organizativa y de las personas a las prioridades estratégicas de la organización, a una inadecuada o insuficiente gestión y acompañamiento de las personas, y también o una falta de liderazgo por parte de responsables de la gestión de la organización. También un riesgo económico, que es una dificultad para la consecución de los objetivos financieros debido a una menor capacidad económica de nuestros actuales y o potenciales donantes, así como a una reducción de convocatorias y o incremento de las exigencias vinculadas de las mismas por organismos políticos o privados a nuestra causa. Ahora podemos seguir diciendo de otro riesgo de ciberseguridad y son los ataques externos a la seguridad de los sistemas que supongan el acceso no autorizado a información confidencial o incapacidad para el correcto funcionamiento de estos. También un riesgo de atención a terceros, que es una inadecuada gestión de las consultas, sugerencias, quejas y o denuncias remitidas por un tercero y o una ausencia de canales de comunicación eficaces que permitan una adecuada canalización y resolución de estas. Un riesgo también de formulación y seguimiento de los proyectos, como podemos decir que es no alcanzar el impacto deseado con nuestra intervención y o que no se haga sostenible en el tiempo. Bien porque los proyectos no respondan a las necesidades reales de las comunidades o bien porque no están adaptados a la cultura local o no cuenten con su respaldo y o apropiación y o que no se haya realizado el monitoreo adecuado. También tenemos un riesgo de entorno político y esos son los sucesos graves que alteran el normal funcionamiento de un país, como pueden ser conflictos armados, revueltas políticas, terrorismo local o fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, sequías, incendios o pandemias, lo cual afectará total y o parcialmente a la comunidad de las actividades. También tenemos un riesgo de seguridad física y laboral, que es una exposición incrementada en el terreno de los trabajadores en términos de riesgos laborales,
así como también de seguridad al trabajar en contextos peligrosos, como daños, robos, amenazas, secuestros y otras acciones perjudiciales a la integridad física. También tenemos una identificación y monitoreo de socios locales como otro riesgo, y es una ausencia de los procedimientos que aseguren la idoneidad de las organizaciones con las que colaboramos, así como el debido monitoreo de las obligaciones y o compromisos alcanzados. También tenemos otro riesgo de transformación digital y es una ineficiencia de los procesos y el cuestionamiento sobre la fiabilidad de la información, derivada del empleo de tecnologías de información y comunicación que no responden a las necesidades de la organización, a un mal uso de estas y o a la existencia de procesos manuales. También tenemos otro riesgo de la gestión de contratos y es un incumplimiento de las obligaciones y o compromisos que hemos adquirido con terceros, como los donantes, organismos públicos, las empresas colaboradoras, los proveedores, el voluntariado, socios locales, etcétera, así como de estos frente a nuestra organización, con motivo de una inadecuada gestión de los recursos, selección y o monitoreo posterior de los terceros. También tenemos otro riesgo del marco regulatorio y es asociado a la incertidumbre de los posibles cambios regulatorios en los países donde las organizaciones están presentes, los cuales suelen estar expuestos a una elevada fluctuación y el consiguiente incumplimiento de las obligaciones a las que estamos sujetos, bien por desconocimiento y o falta de recursos. También tenemos otro riesgo de gobernanza y ética, y es un comportamiento, o son los comportamientos no éticos y o ilícitos por parte de terceros vinculados a la organización. También otro riesgo de protección de la infancia, y es el incumplimiento de la normativa local en materia de protección de la infancia y o los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como la comisión de delitos relacionados con menores de edad por parte de personas vinculadas a la organización. También tenemos otro riesgo de imagen global de las organizaciones unidas y o las organizaciones no gubernamentales y son los comportamientos no éticos y o la comisión de delitos por parte de otras organizaciones y que repercuten en la imagen del tercer sector. También tenemos otro riesgo de transparencia y rendición de cuentas y es una insatisfacción y o desconocimiento por parte de los grupos de interés de la organización con motivo de una rendición de cuentas que no tiene en cuenta sus expectativas y o necesidades. Ahora también podemos hablar o podemos continuar con los criterios de valoración de riesgos. Ahora, y ya una vez que la organización ha definido su catálogo de riesgos, deberá evaluarlos, por lo cual previamente deberá establecer los criterios de valoración a emplear y los cuales vamos a hablar ahorita, que es un impacto inherente. Por ejemplo, podemos decir o podemos mencionar o podemos hablar que un impacto inherente al daño se supondría para los objetivos estratégicos de la organización que el riesgo se concretara en un suceso cierto, antes de considerar cualquier control o acción mitigadora. Para esto se considerarán los diferentes tipos de impacto, tales como económicos, como son las reducciones de ingresos, el aumento de gastos y o sanciones por incumplimientos legales. Las operacionales, como son la reducción del rendimiento de la actividad y o retrasos en la misma. También una reputacional, que es un deterioro del valor de la marca y o pérdida de la imagen y confianza. Por esto, podemos decir que en el impacto económico tenemos varias medidas que puede ser severo, mayor, moderado, menor o insignificante. En el operacional también tenemos los mismos y también podemos hablar sobre un, no sé, económico que impacte tal moneda con el peso y un operacional podemos decir el incumplimiento o el retraso o cancelación de más del 10% de nuestras actividades y proyectos planificados en el ejercicio, eso sería severo. Y también como mayor podría ser entre un 5 y un 10%. El moderado podría ser un 2,5 y un 5%. El menor podría ser en un 1% y un 2,5%.
E insignificante sería el retraso o cancelación de menos de un 1% de nuestras actividades y proyectos planificados en el ejercicio. Ahora, también podemos hablar que está el reputacional y en el reputacional podemos decir que en el severo se reduce significativamente la imagen y permanentemente la captación de fondos de forma global. En el mayor se reduce significativamente de forma temporal esta captación. En el moderado se reduce de forma puntual y en el menor se reduce de forma puntual también. Está en los fondos en una zona geográfica concreta. Y en el insignificante provoca una reducción de la captación de fondos de forma muy residual en una zona geográfica concreta. Ahora, también tenemos la probabilidad inherente y se entiende por probabilidad inherente la probabilidad de que el riesgo se concrete en un suceso cierto antes de considerar cualquier control o acción mitigadora. Para esto se consideran factores como la ocurrencia en la organización de ese riesgo en el pasado, su frecuencia en las organizaciones del tercer sector, la complejidad del riesgo y también el número de personas involucradas en la revisión y aprobación del proceso, entre otros factores. Entonces, ahora también tenemos igual este tipo de medidas como severas, probables, posibles, improbable o raro. Y podemos decir que con la aplicación de estos criterios se puede determinar el valor del impacto inherente total, considerando que el peso del impacto económico es del 50%, mientras que el impacto operacional y el reputacional es del 25%. Pesos que cada organización podrá adaptar a lo que su órgano de gobierno estime oportuno. También podemos decir también de un nivel de control, y al nivel de control podemos decir que se incluyen estos criterios para la evaluación de los controles que la organización tenga previamente establecidos para prevenir, mitigar y o eliminar los riesgos previamente identificados, y una vez identificados los controles se determinará el nivel de gestión de la organización, y esto quiere decir que evaluará la eficacia de los mismos. Ahora, también podemos decir que el grado de efectividad de los controles determinará el grado de actuación, como la mitigación o la eliminación, que proporcionan también sobre un determinado riesgo. Y ahora también sobre estas medidas está el insuficiente, el medio y el suficiente. Entonces, en el insuficiente podemos decir que no es posible el control de riesgo al estar condicionado en su totalidad por factores externos, y en el medio son adecuados pero no son suficientes ya que son mejorables. Y en el suficiente los controles existentes son adecuados. Hasta aquí podemos hablar en esta cápsula y vamos a seguir hablando sobre este mapa de riesgos en la siguiente cápsula y con la evaluación de los riesgos.